En un mundo saturado por ideas en conflicto con los grandes principios de la palabra de Dios, precisamos de una cosmovisión que mantenga viva la luz de la verdad. Por eso, presentamos Fe y Sociedad, un programa de análisis de temas de actualidad a la luz de la Biblia con los pastores Héctor Delgado y Dauris Contreras. ¿Cuáles son las peores crisis que ha enfrentado Estados Unidos de Norteamérica en su historia? ¿Qué hace que la actual crisis que vive esta nación sea diferente a todas las demás crisis del pasado? ¿Debemos orar por esta nación? Bueno, estas preguntas conforman el programa que estaremos tratando en el día de hoy. Me acompaña el pastor Dauris Contreras. Saludos, Héctor. Dios te bendiga. Gracias, queridos amigos, por compartir con nosotros el programa del día de hoy. Estamos muy contentos de que nos acompañen y puedan participar a través de sus comentarios y poder también crecer con nosotros en la exposición del tema de este día. Estamos agradecidos de Dios también por darnos ese privilegio. Vamos también a animarles a ustedes a que puedan compartir esta transmisión, suscribirse a los canales del Pastor Delgado, Héctor Delgado, Dauris Contreras, y también poder ver otros temas allí. Vamos a comenzar con una oración para pedir la dirección de Dios. Padre bueno, te damos gracias por darnos una vez más la oportunidad de venir delante de tu presencia en la presentación de este programa, esperando que las ideas que son expresadas puedan contribuir a nuestro crecimiento y que podamos tener siempre la noción de tu presencia constante en nuestra vida. Bendice esta nación y toma el control de los eventos. Tú tienes el control, pero te pedimos que de forma especial, Señor, puedas obrar para beneficio de esta nación y para tu gloria y tu honra. En el nombre de Jesús. Amén. Bien, el título del tema de hoy es Crisis en Estados Unidos. ¿Debemos orar por esta nación? Bueno, la última pregunta que hicimos, si debemos orar por esta nación, quizás queda justificada con la espeluznante interrogante que formuló en una ocasión el especialista en periodismo y geopolítica Pedro Rodríguez. Él preguntó, ¿cuál es el riesgo de que la virulenta tribalización política que sufre Estados Unidos degenere a corto plazo en violencia armada? Bueno, la pregunta dije que es espeluznante porque realmente está a tono con lo que una enorme cantidad de especialistas han estado hablando en los últimos años y advirtiendo de lo que es posible que ocurra. Yo agradezco que eso no ha ocurrido, agradezco a Dios que no ha ocurrido, pero al mismo tiempo también agradezco que la posibilidad de ese hecho haya sido manejado de tal manera que de pronto solo tengamos pequeños atisbos públicos y lo demás ha sido como bien manejado, diría yo como bien tapado para que no ponga nerviosa a la población. La fecha de comienzo de Estados Unidos, y quizás este es un buen punto de partida para pensar sobre las crisis que esta nación enfrenta, es un tema que se debate mucho entre los historiadores. Los libros de texto más antiguos incluso asocian el origen de esta nación con la llegada de Cristóbal Colón al Nuevo Mundo en el 1492 y otros lo asocian con la llegada del navío del Mayflower alrededor del año 1600. Lo cierto es que en las últimas décadas, las escuelas y las universidades estadounidenses han trascendido el tiempo para incluir más información acerca de los nativos americanos. De hecho, Estados Unidos surgió a partir de la colonización británica de América, protagonizada por una oleada de inmigrantes británicos entre los siglos XVII y XVIII, que dieron como resultado la fundación de las 13 colonias en el este de los Apalaches. Quiero, Héctor, mencionar, perdona que te interrumpa, sí. El programa de hoy lo hacemos a propósito de el cumpleaños de la nación, la semana pasada, el día 4 de julio. Así es. Y tenemos una serie de temas que habíamos terminado
sobre el ecumenismo. Y en el día de hoy quisimos presentar el programa con ese propósito. Y yo sé que la semana pasada pues la gente estaba envuelta en la celebración, era un holiday. Y pues esperamos para hoy para que tal vez tuviera más atención del programa. Pero a propósito de eso, estamos haciendo esta pausa en los otros temas que hemos presentado para hablar de la necesidad de orar por la nación debido a la crisis que tenemos. Continúa esto. Gracias, Dauri. Gracias por la acotación. Eso fue un detalle importante que quizá debimos decir al principio, pero te agradezco que lo haya traído a colación. Sí. Saben una cosa, mis queridos oyentes, que Estados Unidos como nación en su surgimiento siempre ha sido considerado como un caso excepcional, como un primer experimento político que muchas naciones ya han imitado antes del surgimiento de esta nación y lo han seguido intentando después del surgimiento de esta nación. El credo de la libertad, la fórmula de los padres fundadores, encontraron para dotar de unidad y coherencia al país. ¿Y cuál fue ese credo? La larga y que a la larga ha sido exitosa, y que Estados Unidos es la democracia más longeva del planeta, y su escuela constitucional o su escueta constitución es la más veterana de todas las que existen en las naciones. Alguien dijo una vez que a la antigua Atenas se le concede el privilegio de representar el arte y la poesía. Otro dijo, a Roma se le concede el espíritu de conquista y de gobierno. Pero alguien dijo que a Estados Unidos de Norteamérica se le asigna el privilegio de ser la floración del protestantismo. Y una iglesia republicana engendró una sociedad que se le asemejaba. Son los norteamericanos los primeros y los únicos en establecer como principio de la democracia el pensamiento y la palabra contra la tiranía de las mayorías, que no es menos peligrosa que la de los reyes. La libertad compenetró todas las costumbres de la nación, y se puede decir que incluso compenetró hasta la sangre misma de la nación. Eso es así. Cabe destacar, Héctor, que es maravilloso. Como tú decías, es la democracia más longeva. Este país no es tan viejo como los países fuertes de Europa o también del Oriente. Sin embargo, la influencia que tiene sobre el mundo es una influencia que podemos decir que algo debe haber allí divino para el surgimiento de esta nación. Al igual que los imperios de antigüedad que surgían uno tras otro, y nosotros conocemos de muchos imperios, los babilonios, los griegos, el imperio asirio, los medopersas y el imperio romano. Siempre parece, Héctor, que el mundo siempre ha tenido una nación más fuerte, siempre ha tenido imperios de alguna manera. En nuestro tiempo le ha tocado a los Estados Unidos. De hecho, el estado de Nueva York se conoce como The Empire State, el estado imperio. Sí. Y esta nación, para ser tan joven, tiene demasiada influencia. Sin embargo, en los planes de Dios, ha sido un baluarte en la defensa de no solamente de los derechos humanos, sino también en una alta defensa de los derechos de la religión. Y cuando hablamos fuera de cámara, tú mencionabas, y tal vez más adelante vas a mencionar, el hecho de que esta nación exporta de todo. Y una de las cosas que ha exportado es la libertad, aunque cabe destacar que esta nación no siempre exporta cosas buenas. Y muchas veces esa supuesta libertad que exporta viene a precio de sangre, y muchas veces viene con intereses personales que destruyen a otras personas también. No podemos soslayar eso, sino que presentar lo que es en realidad. No es que Estados Unidos y de hecho hay muchos países donde cuando se piensa en los Estados Unidos se piensa en algo malo, se piensa en un estado que es destructivo, que es destructor. Y eso hay que mencionarlo también. Bueno, Dauri,
en esa misma línea, y perdona la interrupción, en esa misma línea de pensamiento sobre lo que Estados Unidos exporta, algunos han dicho que esta nación aporta a la sociedad mundial, principios de libertad civil y religiosa, principios de democracia, aunque ahora la democracia está en un vilo, como dicen. Ujú. Pero es interesante que algunos especialistas han señalado que también Estados Unidos se concentra en la exportación de mucha inmoralidad, algo que tú referiste, que podías referir. De hecho, el comentario al libro de Apocalipsis de Craig Keener, en la aplicación contemporánea que tiene, este es el comentario de la nueva versión internacional con aplicación, dice que Estados Unidos hoy, aunque no es un imperio perverso en el sentido del totalitarismo o políticamente represivo, y menciona algunas naciones como Asiria, la Alemania nazi en el pasado, o Irán, Sudán, o el breve proyecto genocida de Milosevic en Serbia, ha generado una de las principales sociedades que importa la inmoralidad al mundo. Y un caso que él menciona es interesante. Dice que cuando el gobierno saudí pidió a la embajada de Estados Unidos que cerrara los servicios religiosos y los nightclubs para los ciudadanos norteamericanos, esta se dio y planteó una negociación. Estamos dispuestos, dijeron, a cerrar los servicios religiosos si se nos permite mantener abiertos los nightclubs. Como interesante, como era de esperar, los escándalos sexuales que se producen en los estamentos más elevados del gobierno estadounidense son como el hazme-reír del mundo musulmán, con importantes consecuencias para la política exterior de esta nación y la seguridad de sus ciudadanos. Sí. Ahora bien, en la historia de los Estados Unidos, una de las crisis o la crisis más grande que Estados Unidos ha tenido fue la crisis que ocurrió a mediados del siglo XIX. Nosotros sabemos que aquí hubo una guerra civil, y esa guerra civil hubo mucha muerte de muchas personas, muchos soldados, muchas personas perdieron la vida. Y la razón de esa guerra civil fue precisamente porque hubo una polarización, hubo una división en la nación. Se debía al hecho principalmente, entre otras cosas, al asunto de la esclavitud. Esta nación fue fundada, como ya Héctor ha mencionado, en el siglo XVII, y siglo XVIII, perdón, cuando la nación es fundada, una de las cosas que presenta la Constitución es que todos los seres humanos son creados iguales. Pero en ese momento, ustedes saben que el mundo entero dependía de la esclavitud para su desarrollo económico y todo eso. Cuando surge la explosión industrial, el desarrollo industrial, es cuando poco a poco se va desfasando el elemento humano o la esclavitud para hacer los trabajos. Pero hasta ese momento la esclavitud era parte del colonialismo. Y Estados Unidos pues heredó eso de las naciones a las cuales venía. Esto era una extensión del gobierno del Imperio Británico. Perfectamente. Al pasar el tiempo, aún la fundación de los Estados Unidos, hasta cierto punto hubo ciertos límites con el asunto de la esclavitud. En algunos casos, en muchos casos, la esclavitud no era una esclavitud eterna, sino que ellos tenían esclavos por cierto tiempo solamente. Pero ¿qué ocurrió? Las colonias que fueron fundadas, algunas de ellas no tenían esclavos. Para el año 1861 había 34 estados solamente. Hoy tenemos 50 estados, en ese momento solamente había 34, y de esos 34, 19 estados eran libres y 15 estados pues tenían esclavos. ¿Qué ocurrió? Los estados del sur eran los que más tenían esclavos, era donde estaba el centro de la esclavitud, mientras que los estados del norte no tienen esclavos. Por varias décadas, el asunto de la esclavitud estuvo dividiendo a la nación. Y antes de continuar, vamos a ir a una pausa para seguir esta parte. Estás escuchando Fe y Sociedad, un programa de análisis de temas de actualidad a la luz de la Biblia.
Estamos analizando las diferentes crisis por las que Estados Unidos ha pasado y lo que hace necesario un espíritu de oración e intercesión por esta nación. No hemos llegado todavía a abordar algunos aspectos de la crisis actual, pero en la sección anterior, Dauri se empezó ya a tratar algunos aspectos que dieron como origen la guerra de secesión. Diríamos cuando el sur y el norte guerrearon, perdiendo entre ambas partes y entre militares y civiles más de 1 millón de personas, que eso es algo descomunal, Dauri, pensar en eso. Así Pero es. tú estabas dando unos datos interesantes que me gustaría que pueda concluir para el interés de los oyentes. Sí, entonces los estados del sur no, bueno, durante varias décadas estuvo la discusión de si la esclavitud iba a continuar o no. De hecho, cuando se formaron nuevos estados más al oeste, especialmente en el noroeste, los estados de Ohio, Illinois, Indiana, Michigan y otros estados más al suroeste, estaba la idea de que si esos estados iban a tener esclavos o iban a ser libres. En el norte se proponía la idea de que los nuevos estados que se formarían, que no hubiera esclavos en ellos. El sur, los estados del sur no querían terminar la esclavitud porque los esclavos eran parte de la economía y si no tenían esclavos, entonces su economía se iba a destruir. Entonces iban Era como a tener decir, que... si no tenemos esclavos, no tenemos economía. Todo era agricultura prácticamente. Claro, entonces no vamos a tener que depender de los estados del norte y también se nos va a ver bien feo que nosotros somos los únicos que tenemos esclavos. Poco a poco la discusión fue tomando más fuerza. El presidente Lincoln, antes de que él fuera presidente, él estaba claro en sus ideas anti-esclavitud. Él era un abolicionista. Y cuando él tuvo algunos debates con quien estaba en el otro partido, habían dos partidos, estaba el partido Whig, se llamaba Whig, y estaba el partido demócrata. El partido republicano fue fundado precisamente con ideas abolicionistas. Y pues el Lincoln pertenecía a ese partido, o sea, el partido que dio lugar, que cambió el partido Whig, como se llamaba, pues fue absorto por el Partido Republicano. Entonces, cuando él se vio que él tenía mucho apoyo, algunos estados del sur comenzaron a salir de la Unión, a salir de dejar de ser parte de los Estados Unidos. Y cuando Lincoln ganó, muchos más estados se unieron a la secesión y dijeron, ya no pertenecemos a los Estados Unidos. Unos 11 estados se unieron en la... Sí, pero los estados que se fundaron más arriba, como los que ya mencioné, Ohio, eran estados libres, que no apoyaban la esclavitud. Sí, digo que cuando digo los 11, me refiero a los que se unieron en la secesión, sí, que se separaron. Perfecto, esos eran los principales, eso es correcto. Entonces, ¿qué ocurrió? Algunas de esas ideas abolicionistas estaban relacionadas con los puritanos que vinieron de Inglaterra cuando se fundó la nación. De hecho, un escritor escribió un libro titulado La venta de José, refiriéndose a cómo los hermanos de José lo vendieron, para presentar el por qué moralmente no era correcto tener esclavos, por qué moralmente la esclavitud no era feasible, no era necesario tener la esclavitud, mientras que habían otros argumentos de los del sur que sí que decían que debían tener esclavos. El punto es que esas ideas anti-esclavos tuvieron mucho auge en las ideas religiosas de los puritanos. Y aunque no todos usaban esos argumentos, sí era un argumento fuerte. Ya cuando Lincoln gana, entonces estos esclavos que se rebelan, se promulgó una guerra porque
debían detenerlos. Ellos habían tomado algunas de las fortalezas militares que los Estados Unidos tenía, los estados del sur, y entonces ahí comenzó lo que fue una guerra civil. De hecho, Dauris, no solamente habían cristianos puritanos a favor de la libertad de los esclavos, habían perspectivas cristianas también. La Biblia era citada tanto para favorecer la libertad de los esclavos como para justificar la esclavitud. Eso es correcto. No solo había una división política, había una Ujú. división también ideológica en términos de cómo se entendía el asunto. Pero por la gracia de Dios, el norte pudo tener la victoria, y eso, algo importante de mencionar, Héctor, es el discurso de Lincoln. Cuando Lincoln dio su discurso, fue un discurso breve, algunas 271 palabras, un discurso corto, pero tuvo un impacto muy fuerte en la nación. En el discurso, él recordaba y comenzaba sobre cómo la nación había sido fundada, cómo los principios de la nación en ese gran día de la independencia, cuando fue esbozada la Constitución, presentaba el hecho de que todos los hombres son creados iguales. Y como son creados iguales, entonces de ahí él partió para la idea de tener estados que fueran libres y que no hubiera esclavitud. Y una de las cosas que él dijo es lo siguiente: para que estos hombres no hayan muerto en vano, es decir, aquellos hombres que murieron por la libertad de los Estados Unidos, para que esta nación, bajo Dios, bajo el control de Dios, ¿verdad? Como dice también A Nation Under God, el juramento hacia la bandera, tenga un nuevo nacimiento, que haya un nuevo nacimiento de una libertad, y que el gobierno sea del pueblo, para el pueblo y por el pueblo, y que ese gobierno no perezca de la tierra. Ese discurso de Lincoln hizo una mezcla ahí de frases clave, sí, que erizaron los vellos, algo que corría por la sangre de la nación ya, hizo el impacto. Y de hecho, el asunto de que ellos tuvieron la libertad hace unos 87 años, que así comienza el discurso, eso fortaleció la idea de que debe haber libertad para todos, incluso para los esclavos. De modo que esa crisis, Héctor, esa crisis, aunque hubo mucho derramamiento de sangre, pero el discurso del líder de la nación del momento, ese discurso tuvo un impacto y fue capaz de mantener la unión de los Estados Unidos. Lamentablemente, él vio que tuvo la victoria, pero poco después Lincoln fue asesinado por alguien que era simpatizante de los Estados del Sur. En un mundo imperfecto como el que vivimos, a veces los grandes ideales se logran a través de grandes sacrificios. Dauri, me gustaría mostrar a los amigos que nos están siguiendo a través de las redes esta película, Lincoln. Me gustaría que ustedes pudieran verla y valorar la trama. Hay un momento en el que él está lidiando con el dilema de cómo puede lograr una legislación en el Congreso que libere a los esclavos. Entonces él dice: yo soy el presidente de la nación más poderosa de la tierra. Tengo un poder increíble, pero no logro más que como una orden ejecutiva para adueñarme de ello. Pero antes de que ese decreto que yo he hecho concluya, yo necesito esa legislación. También se ve todas las peripecias que hizo, porque Lincoln no era un santo. Alguien dijo una vez que Lincoln casi hasta su esposa negocia para lograr un propósito que tenía. Bueno, le dejé solo la imagen para que ustedes pudieran animarse a mirarla, porque no hay desperdicio allí. David, tenemos que avanzar. Quería mencionar esta parte, Héctor. Quiero que lleguemos a una parte importante que tiene que ver con la crisis actual. Bueno, de eso se trata el programa. No podemos quedar en el pasado. Pero lo que quiero mencionar es, en este caso, la importancia que tiene el líder del momento para causar división o para unir una nación. Y en este momento estamos en una encrucijada de la historia en la cual Estados Unidos, con toda la influencia que tiene una crisis política, una crisis moral, una crisis económica, como usted la quiera llamar, pero principalmente hay una crisis política muy grande. Y una crisis de liderazgo. De liderazgo también. Cuando tú ves, Héctor, lo que tiene esta nación para ofrecerle al mundo, con 2 candidatos presidenciales en la senectud, ya viejos,
ya con desgaste, tú te das cuenta hacia dónde se dirige. Y el problema con esto radica en que esta nación, con todos sus defectos, es la nación que marca la ruta del mundo. El mundo depende de los Estados Unidos, quiera admitirlo alguien o no. El mundo depende de los Estados Unidos. El mundo depende del petróleo para moverse y el petróleo se cotiza en dólares, por ejemplo. ¿Quién mueve eso? Los Estados Unidos. Entonces, con todas las cosas que hay, ya tú mencionaste cómo Estados Unidos exporta de todo, exporta libertad, exporta también inmoralidad, pero el mundo se mueve hacia donde se mueven los Estados Unidos, porque este país, como un imperio moderno, tiene la influencia necesaria para mover el mundo. Y como se mueve Estados Unidos, así se mueve el mundo. De modo que si esto es lo que tienes que ofrecer, entonces hay peligro para el mundo también. Bien, en esa dirección me gustaría señalar que tenemos una crisis de liderazgo, una crisis política. Creo que todo empieza con el liderazgo. Alguien dijo en una ocasión que todo se construye o se destruye con el liderazgo. Así es. Y partiendo de eso, la peor crisis que tenemos es precisamente esa, y eso repercute en todo lo demás. De hecho, Dario, me gustaría señalar que los fundadores de esta nación, siguiendo la tradición clásica y la historia de Inglaterra, y que tenían muy presente en el diseño de la nueva república que estaban estableciendo, consideraban a los partidos políticos como una invitación al faccionalismo, a la estéril polarización, incluso decían eventualmente a la violenta anarquía. Benjamin Franklin, por ejemplo, que quizás es el más genial de todos los fundadores de esta nación, advirtió contra el partidismo como una maquinaria de destrucción del talento cívico al denunciar, oye este dato, David, el infinito abuso de los partidos haciendo pedazos las mejores personalidades. Dos cosas que estamos mirando en la política norteamericana. Un acercamiento a una violenta anarquía, producto de la polarización partidista, y luego cómo las personalidades que se supone van a gobernar o van a dirigir la Suprema Corte son descalabrados, despeluñados, y que yo podría decir con razón o sin razón, pero la política así es que se hace ahora. La clave no es presentar mis logros ante los tuyos para verlo como un mejor currículum, sino desbaratar tu imagen lo más posible para poder sacar la mía hasta que se descubra también la mía por la oposición, que va a hacer lo mismo, me va a pagar con la misma moneda. Y en ese contexto, Dauri, nosotros hemos llegado a uno de los puntos más críticos en esta nación. Sin embargo, nosotros aquí es donde queremos introducir el aspecto de nuestra última pregunta. ¿Debemos orar? Sí. ¿Y qué se logra con la oración, David? ¿Qué se logra? Porque parecería ser que la oración es el recurso de los débiles, de los impotentes, de los que no tienen nada que hacer, de los que no pueden hacer nada. Pero a veces la oración es el recurso de los débiles, sí, pero termina siendo el poder más grande que cambia los eventos. Eventos que una persona que no tiene una conexión real con el mundo espiritual bíblico, con las verdades bíblicas, no puede percibir, pero que detrás de bambalinas tenemos agentes espirituales del mundo de Dios que tratan de mantener el equilibrio, el orden, la armonía, y solo la eternidad revelará un día qué tanto estos agentes divinos, entiéndase, enviados por Dios, ángeles, mantienen el control en las naciones. Aparte de las crisis que hay en los Estados Unidos en los últimos 12 años, el país ha estado polarizado desde varios aspectos. Ha estado polarizado desde el punto de vista de la moralidad. Por ejemplo, en el asunto del matrimonio homosexual, cuando eso comenzó hace unos 12 años. Y el aborto por igual. El aborto por igual, que siempre ha sido un tema de mucha discusión. El tema del involucramiento de los Estados Unidos en otros países. Por ejemplo, la guerra de Irak, que duró muchísimo y muchas familias perdieron a sus seres queridos en esta guerra, que al final no tuvo ningún fundamento. Y después de eso estamos mirando el involucramiento de los Estados Unidos en otras guerras, por ejemplo, el conflicto en Israel, el conflicto entre Ucrania y Rusia, la influencia que tienen los Estados Unidos. Y a la gente de los Estados Unidos, a los ciudadanos,
está polarizado porque algunos están de acuerdo, otros no están de acuerdo. Algunos dicen que debe atender el presidente a sus ciudadanos y olvidarse del mundo entero. Y sin embargo, debido a la influencia que tiene los Estados Unidos, es evidente que va a seguir involucrándose en el mundo entero porque necesita ese poder, necesita ese combustible para seguir siendo influyente y no puede perder esa influencia. Eso es un poco complicado. Aparte de eso, está el elemento político del cual ya hemos mencionado. Entonces, pero hay algo más, Dauris, también. Recientemente estaba leyendo un artículo de un especialista en geopolítica y él decía que la división política que se ha producido aquí en Estados Unidos, los partidos que han gobernado esta nación en las últimas décadas son culpables de haber aplicado una política neoliberal que solamente favorece a un grupo de poderosos que los hace cada vez más ricos y más poderosos, y han marginado entre los latinos, las personas de color y un sector dentro de los blancos de Estados Unidos a un nivel de pobreza tan extremo que ya bordea los 140 millones de personas en ese nivel de pobreza. Sí, Así que dentro de ese grupo de personas que está marginada ahí, que no ve políticas claras de beneficio hacia ellos y que lo empuja cada vez más, estamos mirando también este ambiente de exacerbación, de oposición y división política en esta nación. Así que otra razón más que nos impele a nosotros a orar por esta nación. Y hay otro elemento, antes de terminar, Héctor, y es el elemento de los medios de comunicación. Los medios de comunicación también, y a través del Internet, pues se promueven esas mismas divisiones que hay en el mundo. Es que se han convertido en el púlpito o el tablero de discusión, el lugar donde se discuten estos asuntos. Y eso incluye, Dauri, también la injerencia de teorías conspirativas de naciones que son enemigas de Estados Unidos, que pulsean intereses geopolíticos. Así es. Que aunque de pronto parece que Estados Unidos es un monstruo, no hay angelitos de aquel lado. Perdón, sí, no hay ángeles de aquel lado, lo que quiero decir. Perfecto. Y esa misma polarización en la media, en los medios de comunicación, siempre van a favor de los ideales de los cuales están de acuerdo. Por ejemplo, Hollywood tiene mucha influencia. Muchas personas liberales tienen mucha influencia. Por lo tanto, la media promueve muy a menudo aquellas cosas las cuales son de libertinaje y aquellas cosas las cuales ellos están de acuerdo. Y tenemos un experimento reciente de la influencia de los medios. Al mencionar a Hollywood nos vamos al cine, a la televisión, pero quedémonos solo en el espectro de las redes sociales. El Brexit, muchos de ustedes quizás han escuchado esa expresión, una palabra combinada que representa dos realidades que se produjeron en Inglaterra recientemente, en el Reino Unido. Resulta que quien propició el Brexit, quien fue la mente maestra que estuvo detrás de eso y que lo organizó para hacerlo popular a través de las redes sociales, vio la influencia de los medios sobre las personas, porque vio que las personas están de cabeza en esos medios. Y generaron un ambiente de promoción tan fuerte, una campaña de promoción tan fuerte, que el Brexit se logró por votación de mayoría. Sin embargo, Dauri, según el informe de Google, al día siguiente, ¿cuál crees tú que era la pregunta que más formulaban las personas en Inglaterra? ¿Qué es el Brexit? ¿Tú puedes creerlo? ¿Por qué fue que votaron? ¿Sabían por lo que estaban votando? Y esa es la realidad que nosotros estamos viviendo aquí. Dauri, hemos llegado al final del programa. Yo sé que quisiéramos seguir conversando. Hay tantas cosas importantes que decir. No sé si hay algún pasaje bíblico que podamos aludir para motivar nuestro compromiso de oración por esta nación que es donde vivimos y por las demás donde está también esparcido el pueblo de Dios. Así es. En Jeremías 29, Dios mandó a los judíos, a los israelitas, a que oraran por la nación donde ellos estuvieran, porque el bienestar de la nación sería el bienestar de ellos también. Así es. Por esa razón debemos orar por esta nación. Sé que hay muchos problemas en el mundo y muchas naciones tienen crisis también, yo sé que sí, pero el programa de hoy está basado en los Estados Unidos, por eso. Y vivimos aquí, de manera que nuestra preocupación es cumplir el principio donde estamos. Perfecto. Los que nos escuchan desde otra nación tienen la responsabilidad de orar por esa nación donde están, porque en la paz de esa nación estará su paz. Claro. En 1 Timoteo, capítulo 2, verso del 1 al 3, dice lo siguiente: por tanto te exhorto ante todo que hagas súplicas, oraciones, intercesiones y acciones de gracia por todos los hombres, por los reyes y por los que están en inminencia,
para que llevemos una vida tranquila y reposada en toda piedad y dignidad. Esto es bueno y aceptable delante de Dios nuestro Salvador. Y sigue diciendo el texto ya misionalmente que quiere que todos sean salvados. De manera que en medio de la anarquía se pierden más personas. En medio de la paz es posible comunicar el evangelio, interactuar y dialogar y obtener resultados mejores para la salvación de las personas. Mi querido amigo que nos escucha, comprométete con un espíritu de oración permanente por esta nación. Si nos escucha de otra nación, comprométete con la oración por la nación donde tú vives, porque en la paz de esa nación, en la paz de esta nación, nosotros tendremos paz. Que Dios te bendiga y será hasta la próxima entrega. Héctor, como estamos hablando de orar, ¿tú puedes orar brevemente por la nación? Claro que sí, claro que sí. Gracias, Lauri. Vamos a orar. Amado Padre, aquí estamos delante de ti. Tú ves que el tiempo nos apremia, pero agradezco porque pusiste en la mente de Dauris hacer esta oración. Te ruego también, Señor, para que esta nación pueda encontrar el rumbo y el camino a seguir. Tú ves la crisis de liderazgo que tenemos. Nosotros podemos preferencialmente inclinarnos por uno u otro. Sin embargo, creemos que ni siquiera uno ni otro. Pero ¿qué hacemos? Te ruego para que tú pongas tu espíritu en las personas y bajo su influencia puedan tomar la mejor decisión. Quizás muchos de nosotros no va a votar en estas elecciones porque siente que no puede apoyar ni uno ni otro, pero lo que ocurra y se decida, te rogamos que sea lo mejor para esta nación. Amén, Señor. Y que también redunde en la paz de esta nación y en términos de consecuencia en la paz en las demás naciones. Así sea, Señor. Imploro por tu pueblo, por cada creyente, por cada ciudadano que lucha cada día, que batalla cada día, a veces solo para subsistir un día a la vez, para que tu gracia sea con ellos, los ampare y le dé una oportunidad de prosperidad material y espiritual. Amén. En el nombre de Jesús oramos. Amén. Amén, amén, amén. Que Dios te bendiga. Que Dios te bendiga. Hasta la próxima entrega. Que Dios te bendiga.